voy a colocar este, por ejemplo. Hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso para convertirse en agua. Voy a colocar aquí el estado líquido. Si nosotros viéramos esta reacción desde el punto de vista de la termodinámica, encontramos lo siguiente. Cuando uno revisa el delta G, que sería el delta G cero de formación incluso de esta reacción, esto es de menos 60 y algo. Voy a colocarle menos 68, menos 62. No recuerdo el valor, es cosa solamente de tenerlo, pero voy a colocar aquí, voy a colocarle así, de alrededor de 60 kilocal por cada mol de agua formado. Como ustedes ven, esa reacción, nosotros le colocamos un nombre a este tipo de reacción, ¿cierto? Que es construido un G cero, que era menor que cero, y lo estuvimos viendo en la mañana. ¿Qué significa que es una reacción? Exergónica. Y desde el punto de vista, ¿cierto?, de ocurrencia o no ocurrencia, es una reacción que va a ocurrir. Nosotros en termodinámica utilizamos este concepto. Decimos que es una reacción espontánea. Es una reacción espontánea. Sin embargo, aquí hay algo, digamos, que tengo que explicar en relación a este concepto de espontánea. En termodinámica, particularmente, cuando digo si una reacción es viable o no viable, o espontánea o no espontánea, como lo encontré así, no necesariamente tiene que ver con la rapidez con la que esto ocurre. Porque nosotros tenemos el concepto de espontáneo, es ya, mismo, listo, ahora. Sin embargo, hay un tiempo en que se toma esta reacción. De hecho, esta reacción, a pesar de ser espontánea, yo podría tener años juntos al hidrógeno con el oxígeno y probablemente se forme una gota de agua. Eso significa entonces de que esta reacción, a pesar de ser espontánea, necesita un empuje para que ocurra. Ahora, si yo la empujo, le coloco un catalizador o un iniciador, esta reacción ocurre tan rápida que incluso es violenta desde el punto de vista, ¿cierto?, de la... Pero, de hecho, el hidrógeno tú lo puedes tener mezclado. El carbono con el oxígeno para dar CO2 tiene un delta G cero de menos 90 y tanto también, ¿cierto?, desde el punto de vista de la termodinámica de su energía libre. También es una reacción espontánea. Yo tengo años carbono en mi bodega, que está junto con el oxígeno del aire, y les aseguro que probablemente dos moléculas se habrán transformado en CO2. Dos moléculas, tenemos miles de millones de moléculas, ¿cierto? Ahora, cuando yo lo prendo, ¿cierto?, va a ser carbono y va a ser un asado, ahí la reacción va a ocurrir en forma. Pero para ello entonces yo tengo que incentivar a la reacción para que suba. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Que cuando yo tengo una reacción como esta, desde el punto de vista, hay dos cosas. Tengo, por ejemplo, aquí va a estar el hidrógeno con el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Y el agua va a estar acá. Esta reacción, ¿cierto?, tiene un delta H negativo. De hecho, la diferencia de energía que hay entre esto, y un delta G también negativo. Aquí tengo entonces el delta H, ¿cierto?, de la reacción, que es un delta H menor que 0, porque el producto tiene una menor energía que los reaccionarios. O sea, va a ocurrir. Pero ¿qué ocurre con esta situación? Ocurre que acá tengo el tiempo. Si yo coloco acá el tiempo, en cualquier unidad, minuto, segundo, microsegundo, en algunos casos hay unas reacciones tan rápidas que se miden en microsegundos, hay otras tan lentas que se miden en años, y otras muy lentas que se miden en miles de años, vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos este fenómeno. ¿Por qué esto entonces no ocurre? ¿Qué ocurre aquí tengo en el avance de la reacción? Ocurre que para que esto pase, esto tiene que vencer una barrera. Y esa barrera que tiene que vencer, vale decir que aquí está la reacción, aquí está lo reactivo, tiene que llegar primero a una cúspide para que se transforme, ¿cierto?, en un proceso que nosotros llamamos complejo activado. Y realmente lo definimos, ¿cierto?, con un gato, donde aquí está el complejo activado, vale decir que reúne las condiciones, complejo activado, que reúne las condiciones para que el hidrógeno con el oxígeno rompan sus enlaces y se unan de otra manera. Pero para que ocurra esto, fíjense que aquí hay un salto.
aquí tengo esta diferencia de energía. Aquí lo que tengo, lo que estoy acá en el eje de la línea, tengo la energía. En cualquier unidad que te diga, calorías, kilocalorías, joule, kilogramos, etc. Esta diferencia de energía que tiene que romper para que esta reacción ocurra se conoce como SUA o energía de activación. Todas las reacciones, todos los procesos químicos tienen que romper esta energía. Ahora, hay algunas que tienen una energía de activación muy bajita. La energía de activación, ¿de qué depende? Es función de varias cosas. Es función de la temperatura, es función de la presencia de catalizadores, también depende de la concentración de los reactivos y de una serie de otros parámetros más. Luz o activadores, voy a colocar acá, concentración, activadores. Uno de los activadores, por ejemplo, puede ser la luz o los fotones, la luz ultravioleta, generalmente la luz, de hecho la luz ultravioleta genera reacciones entre el oxígeno para transformarlo en ozono. Eso ocurre porque llega la luz del sol, la radiación UV, y transforma el oxígeno en ozono, y eso impide que la luz ultravioleta pase para abajo. Entonces, ¿en qué se gasta la luz ultravioleta? En transformar el ozono, el oxígeno en ozono. Y sirve de filtro. Entonces la luz ultravioleta no sigue hacia abajo. Y puedo sentir la vida. Si no habíamos tenido esa capita, que es muy delgada, pero suficiente, no habíamos tenido. Entonces, temperatura, catalizadores, concentración, activador. Depende de eso. Por eso, que cuando yo tomo carbono con el oxígeno y yo lo prendo, ¿qué es lo que hago? Aumento la temperatura. Y una vez que aumento la temperatura, la energía de activación baja. Entonces, la misma reacción que genera calor, porque tiene también un delta H negativo, delta H, ¿cierto?, en menos 96.000, por eso dice 96.045, creo, kilocalorías por mol, lo tienen en las tablas, pero es muy exotérmica la reacción. Entonces, al ser exotérmica, la misma reacción baja la energía de activación y después la reacción sigue sola. Pero yo la tengo que iniciar. Bueno, hay entonces aquí un fenómeno donde esta energía de activación está relacionada con la velocidad en la cual ocurre el proceso de una, para cada avance, ¿cierto?, de una reacción. Y para cualquier proceso, la velocidad, vamos a hablar de velocidad de una manera, en realidad deberíamos decir rapidez, porque velocidad es un vector. Tiene dirección y tiene cierto claro, dirección y sentido, y también tiene un parámetro, un escalar, donde escalar es el número. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora es rapidez, pero 30 kilómetros por hora hacia Santiago es velocidad, porque me indica el escalar, que me indica cuánto, y el vector que me indica hacia dónde. Entonces, por lo tanto, rapidez es el escalar y velocidad es el escalar con el vector que te indica la dirección. Por lo tanto, hablar de velocidad en una reacción química tiene poco sentido, porque ¿hacia dónde va la reacción? ¿Cuál es el sentido? La reacción ocurre en todos los sentidos. Sin embargo, por historia del concepto de velocidad, que es un cambio de posición con respecto al tiempo, uno asume también el concepto de velocidad en una reacción química, cuando en realidad debe ser rapidez, porque no es un vector. Sin embargo, vamos a hablar de velocidad en ese ámbito. Bueno, ¿de qué depende una reacción química? Que es un cambio con respecto, por lo tanto, está asociado al tiempo. Cuando hablamos de velocidad de una reacción, no hablamos del cambio de posición con respecto al tiempo. Hablamos del cambio de la composición de San Gallito con el tiempo en ese eje. Por lo tanto, en una reacción donde tengo A moles de A más B moles de B, para colocarme así, para dar productos, cuando uno interpreta la reacción, la velocidad de reacción, ¿cierto?, lo puede escribir de esta manera. Incluso utilizamos la letra B cursiva para hacer, y no le colocamos un vector, de una flechita, porque obviamente sabemos
Esto entonces depende de las concentraciones de los reactivos, vale decir, de la concentración de A, voy a colocarle aquí elevado a A, por la concentración de B elevado a B, donde A y B no necesariamente tienen que ser, a ver, vamos a colocarle mejor alfa y beta, no necesariamente tienen que ser un coeficiente estequiométrico, aunque desde el punto de vista de lo que conocemos como molecularidad, sí deberían tener relación, y de hecho de alguna manera hay con los coeficientes. Vamos a colocar aquí alfa y beta, donde alfa se le conoce como el orden de reacción respecto a el reactivo A, y beta es el orden de reacción respecto a el reactivo B. Ahora, aquí entonces tenemos órdenes de reacción con respecto a un reactivo 1 o a un reactivo 2, y también tenemos un orden global. Y este orden global, ahí falta, orden global es simplemente alfa más beta. Por ejemplo, si alfa vale 1, quiere decir que es de orden 1 con respecto a A, y si beta vale también 1, es de orden 1 con respecto a B. Y el orden global es 2, o sea, es una reacción de segundo orden. Y aquí entonces hablamos de reacciones de primer orden, segundo orden, incluso de orden cero. Les iba a preguntar, existen entonces 3 tipos de reacciones según el orden: 0, 1 y 2. 3, 4, 5, las que quieran. ¿Hay muchas? Sí. Orden de reacción. El orden de reacción, entonces, ¿cierto? Se refiere a dos formas: a la reacción con respecto a alguno de a los elementos que están participando, o el orden de reacción global. Y existen orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, etc. Y decimos de orden 0, primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera, hacia abajo. Ahora, aquí aparece este numerito que está aquí, K. ¿Qué es lo que es K? K simplemente es la cantidad de cuánto rápido o cuánto lento es la reacción, y se conoce como constante de velocidad. Kappa entonces es la constante de velocidad, que si esta constante es grande, quiere decir entonces que la reacción es muy rápida, y si esa constante es pequeña, quiere decir que la reacción es muy lenta. Ese es el orden. Ahora, dijimos que esta constante de velocidad está asociada con la energía de aspiración. ¿Y cómo está asociado? Según Arrhenius, esta constante de velocidad tiene esta forma de expresión: A por E elevado a menos E sub A partido por R. Ahí está por medio. Eso. Entonces, depende de la temperatura, depende la constante de velocidad. Si la temperatura aumenta, la constante de velocidad se hace más rápida, la reacción se hace más rápida. Y por eso el carbono con el oxígeno yo lo puedo reaccionar incluso después que siga solo, simplemente iniciándola. Le aumento en una zona, ¿cierto? Le aumento la temperatura, y ese mismo calor que va generando hace que la constante de velocidad sea alta, y por lo tanto la reacción pueda ocurrir. Profe, a menor energía de activación, ¿más rápido ocurre? Más rápida. ¿Por qué? Mira, piensa que tú tenés un barril, y tú querés que este barril lo querías echar cuesta abajo en esta reacción, y que para llegar a ese barril, y quiere decir, tú estás más abajo, y no, yo estoy en el cerro de la Virgen, y quiero llegar a este barril, pero tengo un cerro adelante y tengo que subir ese cerro. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer el mínimo de emplear energía. Y una vez que está arriba, la dejo correr. Se corrió sola. ¿Y qué pasa si en vez de ese cerro le pasé con una planadora? Entonces llego el otro día y si me encuentro con la misma, chuta, le pasaron una planadora, el cerrito que lo dejaron
pucha, voy con la pata empujando para adelante y se va solo después. Es más rápida entonces cuando baja la energía vital. Otra El ejemplo pregunta. sí es muy claro. ¿El A qué corresponde? El A es un factor P exponencial que tiene que ver con, voy a colocar aquí entonces, K es la constante de velocidad y A se conoce como factor Exponencial. P exponencial. ¿Esto ustedes lo vieron ya, no? No. Yo nunca lo había visto. ¿Ah? No. ¿Y cómo conocían, no? No, porque usted lo acaba de decir. No pensé que lo había visto. No, profe. Factor. O sea, me acuerdo esto de la energía de activación, pero. Este factor P exponencial es también, aunque no lo crean, función de la temperatura. Es como un número específico. Es un número específico y depende de varias cosas. Este factor exponencial depende de la temperatura, pero no de una forma tan directa como si depende aquí en esta presión. ¿Por qué? Porque aquí es un número, 2, y algo, ¿cierto? Que es el número E, elevado a esa temperatura, o el inverso a esa temperatura. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, su importancia es más efectiva que el factor de temperatura que está relacionado acá. Depende de la temperatura, depende de la concentración de los reactivos, obviamente, ¿cierto? Que son los que van a reaccionar. Fíjense que yo no estoy pensando en el producto ahí, cuando escribí acá. A más B para dar producto. ¿Por qué todavía no me interesa el producto? Porque me interesa con qué velocidad ocurre la reacción. Bueno, cuando digo velocidad de reacción, hablo de reaccionantes. No estoy hablando de velocidad de producción, aunque también podría decir velocidad de producción, estaría hablando de velocidad con la que se está formando el producto. Entonces depende de la temperatura, de la concentración y depende de los choques efectivos, porque cuando yo tengo un reactivo A con un reactivo B, o mismo dos reactivos que chocan para formar un compuesto, estos tienen que chocar y en forma efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que chocar, ¿cierto? Para que se rompan esas moléculas y se reordenen nuevamente y se transformen en otro producto. Pero si la velocidad de choque es muy pequeñita, no tiene la suficiente energía de activación como para empujarla arriba, ¿cierto? Entonces rebota. Pero si es muy grande, esto entonces, y no solamente tiene que ver con los choques, tiene que ver con cómo chocan. No es lo mismo, ¿cierto?, que choquen dos moléculas de este lado, cabeza con cabeza, pierna con pierna, que de este otro lado. Aquí, pum, y se rompe, y se forma un componente nuevo que sería el producto. Por lo tanto, nos vamos a preocupar, cuando hablemos de reacciones en cinética, nos vamos a preocupar básicamente de los reaccionantes. Me acuerdo que en el colegio había algo relacionado con el orden 1, 2 y 6, pero no, que el 1 y 2 tienen que ver con unos gráficos. Exacto. Tienen que ver como que es constante, otro que es así como lineal y otro es como exponencial. Así es, exponencial o lineal, porque lo tienen acá en este libro y ustedes lo tienen ahí en el. Y por eso lo traje a colación, digamos. Ahora voy a hablar acá en esta parte. Bueno, factor exponencial, ¿cierto? Que tiene que ver también con un poco con el eje, depende de la temperatura, básicamente la concentración. Esto que está aquí es concentración molar, ¿se puede decir? Nacho no tiene batería y me Ah. la cara. Y el te grabando. ¿Y quieren tomar una foto? Tomen una foto mientras. Está la carta. ¿De quién? Está la carta. Dígale hola a la calle. Hola. Profe, ¿puede Dale. La casa de profe, la. Ya. Es que está enferma. Ahí está. ¿Qué le pasó? Ahí está. Está desviada. Pero ella está viendo hacia allá. Vale. ¿Qué te mejorí? No sé si la Katy escucha. Sí, sí. ¿Katy escuchas? Sí, Sí, se escucha. Si no, lo sacamos. Sí. Yo pensé que estaban grabando. O sea, el El Vicky está Vicky está grabando. grabando y yo estoy con Vale. Perfecto. Entonces tenemos esa situación, ¿cierto?, con respecto a la velocidad. Ahora, tal como nos decía Sofía, cuando uno tiene una reacción química y tiene un reactivo que se transforma en producto, vamos a colocar aquí varios, y vamos a hablar de la reacción de primer orden. Por ejemplo, suponte que yo tengo una reacción, como esta que está acá, de A para dar un producto. Voy a colocar aquí entonces un reactivo A para dar producto.
Entonces, si yo digo que a tiempo cero, a tiempo igual cero, voy a llamarle yo a la concentración de A como A sub C, o sea, la concentración inicial con la que parte. Yo lo coloco y después lo dejo reaccionar. Y eso se comienza a transformar. Y voy a llamarle a un tiempo t, voy a llamarle simplemente que la concentración sea A. Tengo eso. Si yo grafico la relación o la razón A partido por A0, o sea, lo que se va a transformar, perdón, a ver, sería para que esto sea. No, está bien, A partido por A0. O sea, la concentración, y aquí coloco el tiempo. Ahí voy a colocarle T simplemente. Puede ser minutos, segundos, lo que sea. Y yo coloco entonces la razón A partido por A0. En una reacción, luego voy a definir lo que se conoce como reacción de primer orden. Yo voy a definir luego qué significa esto porque depende de la reacción, si es de primero, segundo, tercero, es la curva que va a tener. Entonces, la velocidad de decaimiento, obviamente cuando avanza el tiempo, va a ser esta. Va a comenzar a caer y si se fijan es en una forma exponencial hacia abajo. Luego vamos a ver por qué exponencial. Porque ¿Eso sería primer orden? Claro, por cualquier reacción. Para dar productos, ¿cierto? En este momento. Bueno, si la reacción es lenta, en el caso que tengo acá en el libro que está por si acaso que es la biblioteca, esta por ejemplo va a aumentar 0.025. ¿Qué pasa si yo por algún medio, por ejemplo, aumento la temperatura y hago que la constante de velocidad sea más grande? La velocidad entonces va a ser más rápida. Por ejemplo, si yo lo aumento hasta 0,2. Si yo lo aumento hasta 0,2, entonces mi cinética también es la siguiente. Voy a partir de aquí. Aquí tengo un K de 0,12. ¿Te das cuenta que es más rápida? ¿Por qué es más rápida? Porque cae más rápido en el tiempo. O sea, la transformación en el tiempo va bajando la razón, hasta incluso hasta cero. ¿Cuándo sea cero? ¿Cierto? Cuando no quede nada obviamente de acero en ese árbol. Aquí está cero, ¿cierto? Y aquí está el tiempo cero. Entonces, depende de la constante de velocidad el decaimiento que está en ese orden. Bien, veamos entonces ahora las relaciones, digamos, ecuaciones de la ley de velocidad para hablar del orden de la reacción. Antes de eso, ¿qué pasa cuando uno le agrega solamente esto? Hablando de la energía de activación. Esta es la reacción. Aquí están los reactivos y voy a colocarle acá el producto. Reactivo, producto. Entonces yo tengo una reacción, ¿cierto?, que va a tener esto. Y fíjense que entre esto y esto, voy a colocar ahí, tengo voy a colocarle con azul, el delta H de la reacción. ¿Qué ocurre cuando yo le agrego, y aquí tengo una energía de activación? Ahí. Energía de activación. Hasta acá. Hasta ese punto. ¿Qué pasa cuando yo le aumento la temperatura? O, voy a hablar ahora, le coloco un catalizador. Catalizador es una especie que interviene en la reacción y la acelera, sin participar, sin aparecer, digamos, en la reacción. Entonces disminuye la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, suponte que yo tengo un catalizador y tengo esto. Entonces aquí en la energía de activación voy a tener aquí una energía de activación prima, donde obviamente la energía de activación prima es mucho menor que la energía de activación sin catalizador. Por ejemplo, lo que te decía yo con respecto al cerrito, es más fácil ahora subir el cerro más bajo y la reacción va a ocurrir obviamente más rápida. ¿Quién hace esto en el cuerpo humano? ¿Cuáles son los catalizadores que tiene el cuerpo humano? Las enzimas. Lo que hacen las enzimas es que hay reacciones que nosotros tenemos una serie de procesos, en este mismo momento estamos sufriendo una serie de procesos, como vimos hace poquito, si están trabajando con las enzimas. Entonces lo que hacen simplemente es que ellas participan, toman el producto y toman el reactivo A y toman el reactivo B y sirven, las enzimas muchas veces sirven como, voy a decirlo de esta manera, como casa de citas. O sea, yo lo coloco, ¿cierto? Te voy a dar el lugar para que se junten los dos y la reacción ocurra más rápido, para decirlo de alguna manera. Eso hacen las enzimas. Entonces, baja la energía de activación y la reacción
que en condiciones normales, como el carbono y el oxígeno no ocurren, o el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, la puedo tener años juntos, y sin embargo, cuando coloco un catalizador, camino, por ejemplo, fino, para esa cosa explota. Bueno, este es el concepto que quiero ver con respecto a esta situación. Ahora vamos a ver entonces los tipos de reacción que existen, partiendo por reacciones de orden cero. Vamos a ver la cinética desde el punto de vista formal. Vamos a ver aquí. Tengo entonces la siguiente situación. Reacciones. ¿Sí? En toda reacción, cuando se mide la velocidad, tiene que haber el catalizador. No necesariamente. Por ejemplo, las reacciones de neutralización. Tú tienes NaOH con ácido clorhídrico. Y el óxido de sodio con ácido clorhídrico, bien sabes que se forma sal más agua. Esas reacciones son súper rápidas. El hecho de que sean rápidas no significa que ocurra espontáneo, o sea, que ocurra esto de una. En realidad son rápidas, pero igual tienen una cinética. La reacción que tú hiciste la otra vez, ¿cierto? Cuando la mostraste a los chicos, tú la dejabas estar ahí, de repente volvía atrás. Lo volvía a ir moviendo, ¿cierto? Le colocabas el oxígeno y volvía la reacción a ocurrir en el sentido contrario, y luego volvía la reacción. Ahí tenía esa reacción de algún modo de vista era lenta incluso. Sí. Una que pueden hacer, incluso la pueden hacer en la casa. En la casa, ¿cierto? Ustedes se van al baño y encuentran peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, más dicha agua oxigenada, porque allá yo le agrego oxígeno y no necesariamente H2O. Pero el peróxido de hidrógeno, para decirlo de una forma académica más correcta, el peróxido de hidrógeno, H2O2, que es un líquido, ¿cierto? Se descompone en agua al estado líquido y libera medio mol de oxígeno al estado gaseoso. Si tú dejas mucho tiempo tu peróxido de hidrógeno, después te vas a encontrar que totalmente tenés agua. Es más, si ustedes mueven el peróxido de hidrógeno que tienen en la casa, la nota que tiene una pelotita de aire entre medio. Es el oxígeno que se está generando. O sea, ya sabemos cómo podríamos sobrevivir en el caso de que hubiese, no sé, Sacar el oxígeno, tomar el peróxido de hidrógeno. nos vamos a sacar peluquería y dejamos. Pero, profe, Oye, espérate. Solamente para terminar Sí, esta. creemos. Si tú a esta misma reacción, que te va a ocurrir en forma muy lenta, en la casa te está ocurriendo, yo supongo tenemos peróxido de hidrógeno, no sé, incluso, no sé, para teñirlo el pelo, no sé, se usa antes. Mi mamá No, todo es ciclo como desinfectante, si lo tienen en todos lados. El peróxido de hidrógeno, entonces, se te va a ir por eso te va a formar oxígeno, por eso la reacción es lenta. ¿De qué depende la velocidad? La velocidad, y este era uno de los laboratorios que teníamos, un laboratorio muy bonito, la velocidad es igual a una constante por la concentración de H2O2. Esa es la expresión de velocidad. Pero resulta que esta constante sola tiene un valor muy bajo, una velocidad muy lenta, pero si ustedes toman una pila vieja, cualquier pila que está ahí, lo pueden hacer en la casa, y le sacan el polvito negro que está dentro, que es dióxido de manganeso, y tomáis el peróxido de hidrógeno que tenía en la casa, y le echáis ese polvito negro, se te va a ir de una, se te va a transformar prácticamente en oxígeno. Con la profe. ¿Con quién? Con la profe. Ah, con María del Pilar. Sí, claramente. Dice, ¿cierto? Ahí, ¿qué es lo que hiciste? Colocaste un catalizador. ¿Y qué es lo que hizo el catalizador? Aumentar el valor de K. También hicimos con carne. Se puede hacer con catalizador, se puede hacer Lo hicimos con hígado de pollo. Claro. O con sales de hierro, Es que el hierro más hígado de pobre. pollo tiene enzimas. De hecho, es una de las formas. Ahora, chipa de pollo lo tenía en cualquier lado, pero una pila vieja. Tripa de pollo, uno va a la carnicería, pide palitas de pollo y está. ¿Qué es lo que tiene? La palita de hígado de pollo. Sí, la palita de pollo. Y lo otro también es que se Pero puede. hay una enzima. ¿Cómo se llama? ¿La catalasa? No, Sí, no sé si es la catalasa que. pero nosotros hicimos un experimento hace poco en inglés y ocupamos, en vez de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, con una papa. Claro. Y la papa tiene una enzima que no me recuerdo cuál es el nombre, pero hace que también se libere acelera la oxígeno. reacción. Sí. Bueno, aquí tengo entonces este tipo de reacción. Bien, vamos a ver entonces una reacción de orden cero. Para esto me voy a tomar como modelo
un reactivo, que voy a llamar un reactivo A, para dar productos. Las ecuaciones de velocidad para una reacción de primer orden significa que la velocidad es igual a una constante por la concentración de A. Por la concentración de A en ese ámbito. Ahora, cuando hablo que sea de orden cero, significa que A está elevada a 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, quiere decir que la velocidad de la reacción simplemente va a valer la constante. Ahora, cuando hablo de velocidad, la velocidad no es nada más que un cambio con el incremento del tiempo. Por lo tanto, velocidad simplemente va a ser el cambio, y aquí voy a utilizar ahora diferenciales, por eso que era importante conocer las ecuaciones diferenciales, el cambio en la concentración de A con respecto al cambio en el tiempo. Es una pendiente. Eso es la velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, si yo coloco esto, voy a escribir acá, concentración de A con respecto a dt, esto es igual a tal. ¿Qué es lo que hago ahora? Separo las variables. ¿Es una K minúscula? Es una K minúscula, sí. O capa, digamos. En vez de la K normal, se utiliza la capa griega en esa. Por lo tanto, si separo variable, voy a tener entonces la derivada de la concentración de A igual a K por el dt. Y ahí tengo mi primera ecuación diferencial y una de las más simples, ¿cierto? La que está hecha en el medio. En esto, yo puedo integrar ahora, para integrar esta reacción. ¿Cómo la integro? La integro desde una concentración de A inicial, voy a colocarle A sub 0, la concentración inicial, hasta una concentración de A en el tiempo t. Y lo mismo integro la segunda parte. La segunda parte entonces también hago la integral, y esta integral va a partir desde tiempo 0, ¿cierto? A tiempo 0 la concentración es 0, por ahí no noté, a tiempo 0 la concentración de A es a 0, y a un tiempo t la concentración es A. Por lo tanto, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. ¿Cuánto vale la primera integral? ¿Cuánto vale qué? La primera integral. Profe, va a tener que, porque no van a, hay una libra acá y después ya no van a llegar más. Pero ahí tú después te pasa la. ¿Cuánto queda ya? ¿Izquierda? Ya, son... No, se nos falta. Pero para ver, porque vamos a tener que después esto, la orden 1, la orden 2, particularmente la orden 1, que son la mayor parte de la reacción. Sería A La primera, menos A0. exactamente. Si fuera de X sería X2 menos X1. Por lo tanto, la primera integral va a valer simplemente la concentración de A menos la concentración de A tiempo 0. O sea, la primera. ¿Por qué saqué K de la integral? Porque K es una constante. Y la segunda integral entonces simplemente va a ser K por T menos 0. O sea, K por T. Chao, para que te vean. Porque de ahí no sé. El D significa la derivada solamente, o sea, la integral. Es ahí. Espérense, aquí me faltó algo, chicos. Sí, me faltó aquí un signo menos. Me faltó un signo menos. ¿Y por qué le tengo un signo menos? Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo con A? Está desapareciendo. Porque es el Y reactivo. por lo tanto aquí es menos A, y por lo tanto aquí es menos y acá es más. Pero ahí se Ahí mete está. la D. La D. ¿Se ve? No, esto es lo mismo que La derivada solo. es la derivada de X. La derivada de la Entonces, donde X es la concentración de A. concentración de A. Bien, entonces te queda de esa manera. Obviamente, si yo quiero conocer la concentración de A en cualquier tiempo, la concentración de A en cualquier tiempo, voy a pasar esto para allá, esto para acá. Y me queda entonces que la concentración de A va a ser igual
a A0, la concentración de A0 menos K por T. Si conozco cuál es la concentración inicial, generalmente uno lo conoce, uno me puede declarar una concentración 0,5 molar y voy a dejarla, ¿cierto?, en una reacción que, si es de orden 0, va a tener esta expresión, y quiero conocer cuánto me queda después de un tiempo, simplemente le resto cada veces el tiempo en minutos, segundos, según las unidades en las que tenga el parámetro K. Si ustedes se fijan acá, la constante de equilibrio tiene estas unidades. Si yo coloco esto en concentración molar en una solución, sería entonces moles partido por litro y partido por segundo. Por lo tanto, K en una reacción de orden 0, las unidades de K en una reacción de orden 0 va a tener, va a ser mole por litro y partido por segundo. Esas serán las unidades para una reacción de orden 0 en ese medio. Nuevamente, vuelvo a reiterar, ¿por qué le coloqué menos de A? Para que esto sea posible, porque la cantidad de A después, ¿cierto?, es menor que la cantidad de A inicial. Porque recuerden que la diferencia es final menos inicial. Y final resulta que es más grande que el inicial. Entonces tengo que colocar un signo menos para que eso sea positivo. O si no, le coloco menos de acá, pero prefiero colocar acá. Le coloco menos entonces porque estoy hablando de la desaparición. Si yo hubiera conocido el producto y en vez de ver la desaparición de A, quiero ver cómo va apareciendo el producto, en ese caso le coloco más de concentración del producto a de T. ¿A qué corresponde ese? ¿Perdón? ¿Qué corresponde ese segundo? No, orden 0. No, la S que aparece ahí. Segundo. Segundo. Bien, ¿qué ocurre ahora con una reacción de orden 1? Que son muchas reacciones que ocurren en la naturaleza y en reacciones químicas, digamos. De hecho, la decomposición del peróxido de hidrógeno es de orden 1. En ese caso, entonces, vamos a ver acá cómo se comporta desde el punto de vista orden, reacciones de orden 1, o también conocidas como primer orden. En este caso, entonces, voy a tener la siguiente situación. Acá A, voy a tener la misma situación, voy a tener un reactivo A que se transforma en productos para esa situación. Nuevamente aquí entonces voy a establecer la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad de esa aparición entonces será igual a una constante kappa por la concentración de A elevado a 1. Por eso es de orden 1. Esta otra de orden 0. Cuando tengo eso entonces voy a obtener también lo mismo. Velocidad. ¿Qué es lo que va a hacer la velocidad? Desaparición. Menos de A de T. Eso es velocidad. Cambio de concentración con respecto al tiempo. En realidad rapidez, nuevamente lo voy a repetir, pero está tan arraigado el concepto de velocidad que lo van a encontrar como velocidad de reacción y no rapidez de reacción. En muchos textos. Incluso en algunos no. Por lo tanto, si yo tomo ahora en vez de escribir, voy a escribir menos de A de T igual a K, constante de T, por A. Voy a colocar solamente A. Voy a colocar un 1, ¿cierto? Ya sabemos que la sola presencia indica la unidad. Por lo tanto, ahora voy a hacer separación de variables. Si yo reto esta ecuación, porque esta es la forma diferencial. Si hago la separación de variables, voy a tener entonces menos de A partido por A igual a kappa o K por DT. ¿Por qué digo kappa? Porque se suele utilizar K, la K griega, que se conoce como kappa. Bien, tengo esa situación entonces ahí. Y ahora entonces puedo hacer lo mismo. Puedo integrar esa
Si integro esta ecuación y voy a colocar las condiciones de límite, a tiempo cero voy a llamarle yo A sub 0. Y a tiempo t, a cualquier tiempo, ¿cierto? Simplemente lo voy a llamar a una concentración. Por lo tanto, voy a integrar esto, integral desde A0 hasta una concentración A por dA partido por A. Igual, como es una constante, gamma, con la integral del tiempo 0 hasta el tiempo t, d dt. Fácilmente podemos reconocer la primera integral. Logaritmo natural. De x partido por x, o de a partido por a. Por lo tanto, la primera integral es simplemente menos logaritmo natural de la concentración de a partido por la concentración de a al inicio. Y esto igual a k por t. Así que la integral simplemente t. K por t. Ahí porque queda solo. Ahora, para dejarla más bonita, este signo menos me está conteando. Termino aquí. Para dejarla más bonita, ¿qué es lo que hago? Menos logaritmo de a partido por b es lo mismo que el logaritmo natural de b partido por a. Por lo tanto, voy a escribirla como logaritmo natural de la concentración al inicio, partido por la concentración de a, igual a k por t. Porque la integral queda solo t. Porque es como decir de X. Ya, pero. O sea, tenía que quedar t menos 0. Así Si hubiese que, sido T1 a T2, hubiese sido T2 siempre menos y cuando parto desde un tiempo conocido ya, o sea, si voy a partir midiendo al 1 segundo, o a los 5, o al minuto, en ese caso. Pero por lo general nosotros partimos midiendo la velocidad, ¿cierto?, de tiempo 0 a la concentración 0. Por lo tanto, entonces tengo esta expresión que está acá. Y esta expresión, voy a volver un poquito hasta ahora. ¿Qué pasa si yo grafico? Acá estamos respecto a ti. Si yo grafico A con respecto al tiempo, acá voy a colocar el tiempo y acá voy a colocar A. Voy a obtener entonces esta es una ecuación de una línea recta. B menos mx, donde tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, esto simplemente es una línea, ¿cierto? Ahí quedó. Donde si yo extrapolo hasta el tiempo 0, voy a obtener entonces en esta zona, voy a obtener la concentración de A al tiempo 0. Si lo extrapolo. Y aquí entonces, aquí están los puntos. Ahí están los puntos de la medida. De la pendiente de este punto, M, voy a obtener menos K. Como acá está con menos con menos te va a dar más, entonces, ¿cierto?, te va a dar el valor de K. Te va a dar, obviamente, el valor de K positivo. ¿Qué ocurre ahora en esta otra expresión que está acá? Quiero que tengo el término con esto. Antes que se me caiga el tiempo. Si yo grafico ahora el logaritmo natural de la concentración de A al tiempo 0 dividido por la relación de A y lo grafico en función del tiempo, aquí entonces voy a obtener una ecuación, ¿cierto?, de ese tipo. Donde de la pendiente, aquí voy a sacar de la pendiente, voy a sacar directamente el valor de la constante de velocidad. Esa es una forma, digamos. Retomando esto, y voy a borrar ahí ahora, y con esto vamos a ver aquí la expresión de la primera. Profe, pero, a ver, un poco. Esto de acá sería de primer orden igual. Si lo daría también. Sí, O sea, puede esa es de orden 0, Esa es de orden 0. para que tengas esta expresión. Ah, ok.
¿Te das cuenta que la expresión es distinta? Ahora, ¿qué pasa si tú debes conocer a un tiempo cualquiera? Por eso voy a borrar allá. Voy a tomar desde acá. A ver, desde aquí. Voy a escribir logaritmo natural menos logaritmo natural de A partido por A0 al tiempo 0. Esto es igual a K por T. Voy a pesar el signo menos al otro lado. Y esto entonces me va a dejar logaritmo natural de la concentración de A partido por A al tiempo 0 igual a menos K por T. Y voy a aplicarle antilogaritmo. Antilogaritmo. ¿Qué me va a quedar entonces cuando le aplico antilogaritmo? Simplemente, claro, el primero desaparece, o sea, te va a quedar A partido por la concentración de A tiempo 0 igual a E elevado a menos K por T. ¿Por qué desaparece el primero? Porque el logaritmo. Por logaritmo. Por lo tanto, la concentración de a cualquier tiempo t simplemente va a ser la concentración inicial de A por E elevado a menos K por T. Si yo conozco la concentración inicial y si conozco la constante y quiero saber, por ejemplo, cuánto es la concentración de A a los 10 minutos, simplemente coloco aquí 10 minutos, siempre y cuando la constante esté expresada en minutos. Y si es en segundo, tengo que colocar en segundo, y así sucesivamente. Aquí entonces tengo la concentración de A, que es distinta de esta otra, fíjate. La de orden 0, para conocer la orden, la concentración de A en el tiempo t, esta es la forma. En la reacción de primer orden, esta es la forma. Por lo tanto, la forma que va a tener la concentración de A en el tiempo t va a depender si la reacción es de orden 0, de primer orden, de segundo orden, que no lo hemos visto, lo vamos a ver, de 0, cuarto, etc., en ese mismo tiempo. Ahí tenemos entonces ese tipo de situación. Y simplemente para terminar con esto, aprovechando que está ahí, ¿qué pasa si yo le aplico el logaritmo a esto? Me va a quedar en la siguiente, voy a borrar esto. Me va a quedar logaritmo natural de la concentración de A igual a logaritmo natural. Aquí tengo un producto. Y el logaritmo natural del producto es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo natural de la concentración de A0 menos K por T. ¿Por qué desaparece? Porque el logaritmo natural de E es simplemente el argumento. Por lo tanto, tengo otra expresión ahí que es la misma derivada de A. Lo cual me dice que si yo grafico aquí el logaritmo natural de la concentración de A frente al tiempo, ahora voy a tener una ecuación con una pendiente negativa. Y desde esta pendiente negativa yo puedo conocer de aquí entonces m vale menos k. Con la pendiente negativa, k te va a salir positivo. Si yo extrapolo hasta tiempo 0, aquí entonces voy a tener el logaritmo natural de la concentración inicial. Esta es la que más utilizamos nosotros, termino. ¿Por qué? Porque a veces cuando partimos haciendo la reacción, nunca partimos del tiempo 0. Siempre partimos un minuto después porque se me olvidó tomar la medida, pero puedo conocer cuál es la concentración inicial si extrapolo esta. ¿Vale? Quiero decir que este era orden 0 entonces. Esa es orden 1. Esta. Orden 1. La orden 0 ya terminamos con ella. Luego voy a dar ejemplos de orden 0, orden 1 y de una serie de otros ordenes más. Porque nos falta conocer eso, digamos, para... ¿Y la que está ahí? Orden 1. Ese es orden 1. Es la misma. No son lo mismo porque ese Sí. está hacia el otro, a ese lado. Sí, pero es que ahora lo escribí de esta manera. Le apliqué el logaritmo a eso. Ay, me perdí. No, pero es que yo necesito saber cuál, si las tengo bien puestas. No, la orden 0 es la misma. Ahora empezamos con orden 1.
Yo le coloqué un título. ¿En qué está orden cero? Ahí es orden cero. Ahí está, ahí está hicimos todo. dibujo. ¿Mm? Le hicimos dibujo. No, sí, hicimos uno. Esta. Hicimos esta. La concentración de A es igual a la concentración de A0 menos K por T. Y aquí quiero que graficáis simplemente la concentración de A, no el logaritmo de la